hablaremos de una de las obras más representativas y conmovedoras del poeta más reconocido de Perú, que por su amor humanitario supo llegar a los corazones de cada lector. Un poeta que ha sido estudiado en diferentes idiomas por muchas generaciones hasta el día de hoy. Hablamos de nuestro poeta peruano, César Abraham Vallejo Mendoza, y su obra El Tungsteno. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas costumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. Pero ¿alguna vez han pensado qué piensa César Vallejo acerca de la injusticia? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. En Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano, César Abraham Vallejo Mendoza. Nació un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de la Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Urrionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas del hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Vallejo inicia su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913, nuevamente retoma sus labores universitarias. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo El Norte. Acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta popular en 1920, César Vallejo pasó 3 meses y medio en la cárcel, durante los cuales escribió otra de sus obras maestras, Trilce, en 1922, un poemario vanguardista que supone la ruptura definitiva con el modernismo. Vallejo se fue a vivir a París en 1923 en busca de sus nuevas experiencias. Allí trabajó en varios medios latinoamericanos y también conoció a su compañera de vida, Georgette Filifar. Continuó dedicado a la escritura. De esos años fue el Tungsteno. El escritor comenzó a sentirse mal de salud en marzo de 1938, así que fue hospitalizado, pero no logró recuperarse y falleció el 15 de abril de 1938 a causa del paludismo. Tenía 46 años. Sus restos reposan en el cementerio de Montparnasse de París. Entre sus otros escritos, destacada la obra de teatro Moscú contra Moscú, titulada posteriormente Entre las dos orillas, corre el río póstumamente. Aparecieron poemas humanos en 1939 y España, aparte de mí, este cáliz en 1940, conmovedora visión de la guerra de España y expresión de su madurez poética. Tungsteno es una novela social que fue escrita en 1931. Posteriormente fue reeditada y se le denominó El Tungsteno. Fue una obra muy importante en la narrativa indigenista en el Perú, de la vida de César Vallejo. Llegó a España en 1930. Vallejo afirma que el objetivo fundamental de esta novela proletaria está subordinado a la de un arte revolucionario en el que la forma debe ser lo más directa, simple y descarnada posible. Un realismo implacable. Elaboración mínima. La influencia del marxismo es evidente, ya que esta ideología se preocupa por el futuro de la humanidad, el cual dentro del sistema capitalista no tiene agencia
y está condenado a ser un insumo de producción y principal defensor del modelo económico. Vallejo se inserta en esta ideología y escribe una novela que denuncia los abusos del sistema capitalista en las sociedades originarias de nuestro territorio. En esta obra anunciaron las grandes empresas mineras que abusaron de los indígenas, quitándoles sus tierras, dándoles un sueldo que prácticamente era una burla. Solo quería beneficiarse con el mayor lucro posible. El Chistano demostró un evidente propósito social, la denuncia del abuso y la explotación de los indios por parte imperialismo de norteamericano. El Tungsteno relata la injusticia más allá de un cuento, cuyo mensaje despierta la conciencia ante la desigualdad y el abuso de poder que lidera en el país. Es evidente el gran desempeño de Vallejo en esta obra, demostrando el realismo social, como tema principal la explotación minera en la zona central en la sierra peruana. Por la experiencia personal y viviendo de cerca los maltratos y el abuso del poder, Vallejo fue empático con los obreros. Es por ello que no resalta los conflictos de obreros contra patronos, sino más bien se ocupa del trance de la mejoría económica y el trato social en el Perú. En la actualidad también sucede en las minas y en otras actividades donde los indígenas son abusados de sus forestas, lugar donde están acostumbrados a vivir. Son invadidos, contaminando el ambiente y los ríos. Estos casos no son tratados con responsabilidad. Ello genera odio, venganza, por ende enfrentamientos. El capitalismo emplea mecanismos de opresión para concretar la fuerza de sus ambiciones económicas. Así eso implica masacrar a las comunidades indígenas. El oscuro pacto que muchas veces sostiene el sector capitalista con el gobierno representa una conspiración que mancomuna nefastas acciones para la obtención de ingentes utilidades, siendo las comunidades indígenas arrastradas por una hoguera de ambición e irrespeto de los derechos humanos. La explotación inhumana que Vallejo presenta es por una parte la realidad de la explotación del trabajador peruano en este caso, como hubiera podido ser de cualquier otro país, y por otra trata de explicar de acuerdo con sus teorías el cómo y el porqué de esa explotación. Finalmente, trata de indicar al lector el camino, único en su opinión, que puede llevar a resolver esa situación en beneficio de la clase obrera. La obra muestra la necesidad de la revolución. César Vallejo se muestra como un narrador que no trata de ingresar en el mundo indio, siempre se mantiene en la perspectiva exterior, a pesar de la admiración por el indio explotado. La información que adoptamos es importante para que no vuelva a pasar esos abusos. Hacemos valer de nuestros derechos y actuar siempre con responsabilidad y con respecto al prójimo. Visto todas estas situaciones que pasan incluso en la actualidad, debemos prepararnos sacando adelante a nuestro país para que la situación económica y social mejore. Para que eso suceda siempre, la educación debe primar.